Después se pregunta si padeció Cristo en el lugar apropiado. Y dice que el Salvador lo hizo absolutamente todo lo que hizo en su vida terrena, lo hizo en los lugares y en los tiempos apropiados. Porque así como todas las cosas están en sus manos, así también lo están todos los lugares. Entonces, lo mismo que Cristo padeció en el tiempo debido, también padeció en el lugar oportuno. ¿Cuál era el lugar oportuno? Jerusalén. Era el lugar elegido por Dios para que allí le fueran ofrecidos los sacrificios. Como esos sacrificios figuraban la pasión de Cristo, que es el verdadero y único sacrificio, según dice San Pablo a los Efesios, se entregó a sí mismo como oblación y víctima de suave olor, pues entonces dice San Beda el Venerable en una homilía, que acercándose la hora de la pasión, quiso el Señor acercarse al lugar de la pasión. O sea, las dos cosas coincidieron. El tiempo oportuno, la Pascua; el lugar oportuno, el lugar de los sacrificios, Jerusalén. Además, como la eficacia de su pasión debía extenderse por todo el mundo, quiso padecer en medio de la tierra habitable, es decir, en Jerusalén. Tercero, porque eso convenía en grado sumo a su humildad. O sea, esto de que padeció en mitad de la tierra habitable, creo que les expliqué una vez que en tiempo de Santo Tomás, claro, como no se conocía América, se pensaba que el centro del mundo era Jerusalén. Y por eso decir que Jesús padeció en Jerusalén, que la pasión fue en Jerusalén, quiere decir que se extendía, que era un lugar equidistante a todos los lugares del mundo. Y convenía en grado sumo a su humildad. ¿Por qué? Porque así como eligió el más infame género de muerte, así también le correspondió a su humildad no rehuir padecer ignominia en un lugar tan célebre. Porque si te humillan, si te cubren de oprobios y de vituperio en un descampado, no es lo mismo, no es la misma deshonra que en el centro del mundo, que era Jerusalén en ese sentido. Y cuarto motivo por el que padeció en el lugar oportuno, para hacer ver que la iniquidad de los que le mataron tuvo su origen en los príncipes del pueblo. Por eso, donde ellos vivían, esos príncipes, que eran Jerusalén, quiso Jesús padecer, para decir, los que quieren acabar conmigo, los que son instrumentos para mi sacrificio, son los dirigentes del pueblo. Y no solo los dirigentes religiosos, sino los dirigentes civiles. Porque en Jerusalén tenía que sufrir Jesús como sufrió su doble juicio falso, su doble proceso religioso y civil. Pero además en Jerusalén, ¿dónde? No padeció en el templo, no padeció ni siquiera en la ciudad, sino fuera de sus puertas, por 3 motivos, dice Santo Tomás. Primero, para que la verdad correspondiese a la figura. ¿Qué quiere decir esto? Que el novillo y el macho cabrío que se ofrecían en sacrificio solemne por expiación de todo el pueblo eran echados de la ciudad para que se llevaran sobre ellos simbólicamente los pecados del pueblo y eran quemados fuera del campamento. Y después la sangre de aquellos animales, ofrecida por los pecados, era introducida en el santuario por el pontífice. Pues lo mismo hizo Jesús. Como cordero que llevaba los pecados del pueblo, quiso ser sacrificado fuera de la ciudad. Segundo motivo, para darnos ejemplo de que para sacrificarnos hay que salir del mundo, salir de la vida mundana. Y por eso dice en la epístola a los Hebreos, salgamos a él fuera del campamento, cargando con su oprobio. Tercer motivo, porque Cristo padeció en Jerusalén. Porque dice San Juan Crisóstomo en un sermón que no quiso padecer bajo techo, ni tampoco dentro del templo, para que no se pensase que se ofrecía solo por el pueblo judío. Y por eso padeció fuera de la ciudad, fuera de sus murallas, para que comprendamos que su sacrificio es para todos, que es la oblación que abarca la tierra entera, porque no está dentro de un cercado por murallas. ¿Por qué padeció también en el Calvario, que se llama Locus Calvarii, el lugar de la calavera? Pues escribe San Jerónimo y muchos otros padres de la Iglesia que porque se pensaba, y todavía se piensa a la leyenda, que en el Calvario, y más aún todavía
justo en el lugar donde fue enclavada la cruz, estaba sepultada la calavera de Adán. Y donde el hombre primero había pecado, caía la sangre del nuevo y definitivo Adán para salvarnos del pecado. Y dice Santo Tomás, esta interpretación es bonita, pero no es verdadera. Dice, la verdad es la siguiente, que el Calvario es un nombre que reciben los lugares que fuera de las ciudades, entonces, es donde se decapitaba a la gente, que es la manera más habitual que había de dar muerte capital. Por eso se llama pena capital, porque te cuesta la cabeza. Capital es cabeza. Y entonces, Calvario significa lugar de los decapitados. Y dice Santo Tomás, por eso fue crucificado allí Jesús, a fin de que los estandartes del martirio fuesen erigidos allí donde antes estaba el lugar de los condenados. Y Jesús debía ser crucificado en el lugar común de los condenados, más bien que junto al sepulcro de Adán, con el fin de hacer ver que su cruz era el remedio no solo contra el pecado personal de Adán, sino contra los pecados del mundo entero. O sea que Santo Tomás encuentra más motivo teológico al hecho de que el Calvario no fuera el sepulcro de Adán como se cree y todavía los judíos creen, sino que fuera el lugar de la muerte de los hombres que por haber hecho crímenes habían sido ajusticiados. Porque entonces Jesús viene a decir, todo el pecado de la humanidad, simbolizado como compendiado en este lugar, queda purificado por mi sangre.